Buenas, continuamos con el tema de patrimonio. Ahora vamos a hablar de la contabilidad de sociedades. Las sociedades son dos o más personas que unen esfuerzos y recursos económicos para el logro de un objetivo con ánimo de lucro, obtener una utilidad. Uno de los objetivos de la actividad es maximizar el valor de la empresa, poder sobrevivir en el largo plazo y maximizar las utilidades. Requisitos legales. Hablaríamos aquí de una escritura de constitución ante un notario público, esa es la parte de la legalización, inscribir en el registro público en la sección mercantil. La publicación, hay un extracto de la escritura que va al diario oficial. Si se cumple con todos los requisitos, es una sociedad de derecho. Si no, es una sociedad de hecho. El nacimiento de una sociedad o negocio se originó de un proyecto o una idea, el cual genera varios estudios, como son el de mercadeo, el técnico, el financiero, por lo cual pasa por varias etapas: un perfil de proyecto, donde se identifica la idea; un anteproyecto, donde van estos tres estudios; y finalmente el proyecto. Para hablar del estudio de mercado, diríamos que se realiza una investigación a través de entrevistas, cuestionarios o cualquier otra técnica que permita recolectar datos de los intereses o gastos de una parte de la población, que es llamada mercado meta, a quien va dirigido el negocio. Pero el mercado puede que, pero el mercado puede que esté segmentado. Para atacarlo, y hay que establecer una estrategia. El estudio técnico: se debe tener el estudio de mercado si me da resultados positivos. Se piensa en la infraestructura, en el espacio físico, instalaciones, equipo, logística, contratación, rutas, compras, ventas, los elementos para que se pueda llevar a cabo. Y el estudio financiero, la rentabilidad del proyecto. Para eso existen técnicas de presupuestación de capital y algunos cálculos para ver si el proyecto es viable, como el BAN y el TIR. Cuando el proyecto arranca, se debe cumplir con toda la parte legal y se adquiere una personalidad jurídica. Después de 24 horas de ser constituida legalmente, la empresa como tal se considera una persona jurídica para las personas que la forman. Clasificación de las sociedades. Bueno, primero por doctrina, hay personalistas, le interesa el empleo de una persona y se divide en dos, en colectiva o en comandita. Hay capitalistas, lo importante es el aporte de la persona, el elemento capital, como la sociedad anónima; y las mixtas, que son como la sociedad de responsabilidad limitada. 2. De acuerdo al Código de Comercio. Aquí vamos a tener sociedades colectivas en comandita, de responsabilidad limitada y anónima. Pasos después de constituida. La instalación de un sistema contable de situación financiera de la empresa. Aquí nada más de mencionar que para ver en detalle esto, pues nada más repasar los temas que vieron en contexto legal en 11º, sobre los tipos de sociedades. Entonces, para esta situación financiera de la empresa se establece un cuadro de cuentas, el manual de cuentas, el sistema partida doble, los libros legales, diario mayor, inventario, balanzas, actas, formularios, comprobantes para el respaldo de las operaciones. Hay que instalar un sistema de control interno. Entonces, para eso se crean procedimientos con un manual, los principios que se deben de cumplir, la segregación de las acciones, o sea, no la misma persona puede hacer todo, asignación de responsabilidades. En el caso que se manejen valores, lleva una póliza de fidelidad, un sistema computarizado. Ahora hay uno físico y uno computarizado, pero prácticamente el físico es la impresión de lo que está en el computarizado. La rotación de los puestos claves, existencia de los manuales, la partida doble y las cuentas de control. Pasos después de constituida. Aquí hablaremos de que la instalación de un sistema contable y el control interno buscan tres cosas: eficiencia, eficacia y economía. ¿Con qué motivo? Con el objetivo de optimizar los recursos. El responsable de todo esto es la gerencia, pero el mejoramiento continuo de la empresa se logra con la auditoría interna, en el caso de que no haya contador, al que constituirse los... eh, si no hay, es el contador, más bien, perdón. Si no hay auditoría interna, pues el contador es el que tiene esa responsabilidad. Al constituirse, los socios van a efectuar aportes que constituyen el capital, que va a formar parte del patrimonio. Por lo tanto, la presentación del patrimonio varía según la naturaleza de la sociedad. Y aquí hablaríamos con base en el Código de Comercio, la IRL, la empresa individual de responsabilidad limitada. Tiene una cuenta de capital para todos los aportes del dueño. Si hay pérdida o ganancia, se cierra contra la cuenta de capital. Y tiene una cuenta de retiros para uso personal del dinero, retiros de uso personal para el dueño.
¿Ok? Hay una sociedad colectiva y comandita. Estas tienen cuenta de capital, cuenta de retiros para los socios. Las pérdidas y ganancias se cierran contra capital. En esto tiene un funcionamiento parecido a esta responsabilidad limitada. Luego tenemos, aunque están en desuso estas dos, y hay incluso algunas prohibiciones para hacer sociedades en comandita. Luego están las sociedades anónimas. El capital está formado por acciones. El patrimonio está formado por tres partes: capital en acciones, superávit pagado y superávit ganado. De hecho, tenemos toda una parte patrimonial que la vamos a ver bien detalladita pronto. Las pérdidas y ganancias se cierran contra las utilidades retenidas. Están las sociedades de responsabilidad limitada. El capital está formado por cuotas. Las pérdidas y ganancias se cierran contra utilidades retenidas. En esto tiene un funcionamiento semejante a la sociedad anónima. Bueno, entonces aquí haciendo un resumen, podremos ver en un cuadro comparativo que la sociedad colectiva es personalista, tiene una razón social y es ilimitada. En cuanto a su responsabilidad, la sociedad en comandita es personalista, tiene una razón social, también tiene una responsabilidad ilimitada. Hay los comanditas, que son los socios que aportan el trabajo, y los comanditarios, que son los socios que aportan el capital. En la sociedad de responsabilidad limitada tenemos que es mixta, también tiene razón social, y en caso de la responsabilidad es limitada. De hecho, su nombre lo dice. Y finalmente está la sociedad anónima, la cual es capitalista, tiene una denominación social y también es limitada. ¿Ok? Luego hablaríamos acá del capital. Con relación al capital tenemos que se habla de aportes. En la sociedad anónima se llama capital autorizado, que es el capital máximo en el momento de constitución y se divide en dos. Uno, que es el capital emitido, se pone a la venta y en circulación. Es la parte del capital autorizado cuyas acciones pueden ser suscritas. El presente término no opera para otro tipo de sociedades que no sea anónima, ya que en las personalistas los socios que fundan la sociedad se comprometen desde el inicio y suscriben la totalidad del capital, exhibiéndolo desde el principio o plazos. La suscripción es un contrato en donde una persona física o jurídica se compromete a comprar una cantidad específica de acciones por un valor determinado, que puede ser mayor o menor al valor nominal, y se divide en dos. Está el suscrito, se da la promesa de pago. Puede ser pagado, se cancelan las acciones y pasa a capital social o llamado legal o exhibido. Y está el no pagado, que son las cuentas de acciones o suscriptores por cobrar, pasa el capital no exhibido. Y también está el no suscrito. Después, como punto 2, tenemos el capital en cartera. No está en circulación. O sea, se puede poner a la venta en algún momento, pero en este momento no está a la venta. Está el capital ajeno, que es el que se suscribe, el que se toma para pasivos. El capital propio, que sería el que tenemos invertido en los activos. Esto como para entender, cuando nosotros tenemos el total del capital, hay una parte que representa los bienes de la empresa. Hay otra parte de los bienes de la empresa que está financiado con pasivos. Luego tenemos el capital autorizado. Es el capital máximo que puede emitir una sociedad y cuyo límite se establece en la escritura. Cuando las suscripciones alcanzan el monto del autorizado y la administración de la empresa señala la necesidad de fondos para invertir en capital fijo o de trabajo, entonces se convoca una asamblea de socios. Y si se aprueba el aumento de capital, el acta del acuerdo debe protocolizarse y hacerse un adendum de la escritura y reformar todo lo que requiera. Contablemente, el capital autorizado no se muestra en el balance de situación, excepto como un reglón informativo, y se recomienda que se presente al pie de página del informe financiero. También tenemos el capital exhibido y el capital no exhibido. El capital exhibido es sinónimo de capital suscrito y pagado, ya que se define como el capital que los socios han efectivamente pagado y que puede ser igual o menor que el que se ha comprometido a pagar, ya que la parte que no han pagado de su compromiso es el capital no exhibido,
que es entonces sinónimo de capital emitido, suscrito y no pagado. Esto suena como un trabalenguas y puede que al principio lo sea. Después nos vamos a ir acostumbrando aquí a esta información y a estos conceptos. Luego está el capital en acciones. Una de las tres partes en las que se divide el capital contable de una sociedad anónima es el capital en acciones. Las otras dos se llaman superávit ganado y el superávit pagado. El capital en acciones es la suma de las acciones emitidas y suscritas y pagadas, capital exhibido, y las acciones emitidas, suscritas y no pagadas, el capital no exhibido, menos las acciones en tesorería. Muy bien, ese concepto de acciones en tesorería también lo vamos a ver más adelante. Está el capital legal. En toda sociedad, al constituirla, se establece una suma de capital autorizado, la cual consta en la escritura. Este documento debe ser hecho por un notario público, publicarse en la Gaceta e inscribirse en el registro público mercantil. Por lo tanto, el capital legal es aquel que aparece en la escritura registrada, siempre y cuando haya sido emitido, suscrito y pagado. Para todos los efectos legales, este es el capital que vale y no el capital que muestra el balance, e inclusive puede ser mayor por aumentos de capital realizados durante la vida de la sociedad. Pero si tales incrementos patrimoniales no se hicieran a través de escritura pública, publicarlos en la Gaceta e inscribirlos en el registro mercantil no tiene un valor legal. Capital preferente y capital común. En las sociedades anónimas, las personas que la constituyen, o sea, que se denominan socios fundadores, adquieren las llamadas acciones comunes o acciones ordinarias, o como también se les llama, que son acciones de propietario, como también se les llaman, son acciones de propietario. Vamos, corregimos aquí. Acciones de propietario. Este tipo de acciones otorgan todos los derechos de la ley. Se fija a los tenedores legales con derechos como propiedad proporcional al valor nominal de las acciones de los bienes de la sociedad, participación de las utilidades, participación en la administración, participación en los activos en caso de disolución y otras de menor trascendencia. Por lo tanto, todas aquellas acciones comunes emitidas y suscritas conforman el saldo de lo que se denomina capital común. A veces los propietarios de las acciones comunes no poseen suficientes fondos para adicionar aportes a la empresa en momentos de necesidad financiera, por lo que se recurre a la emisión de acciones preferentes o preferenciales, las que se utilizan como medio de financiamiento, debiendo en un determinado plazo readquirirlas o amortizarlas, ya que su costo es muy alto, sobre todo para hacerlas atractivas a los inversionistas. Compite en cuanto a las tasas de interés que ofrecen por otro tipo de inversiones en el mercado financiero, tales como depósitos a plazo, moneda local y extranjera, bonos, acciones de otras empresas, certificados. Aquí hay un ejemplo, unos antiguos que eran CATs, y se colocan, que eran certificados de bono tributario. Ahora hay bonos del Estado y bonos de deuda y otro tipo de instrumentos. Se colocan los fondos en una tasa de crédito privado con garantía a favor del poseedor del dinero y pagan intereses que inclusive pueden llegar al 36% anual. O sea, es caro. Resumen de los tipos de capital. Entonces tenemos aquí un capital autorizado que se va a dividir entre el emitido y el que está en cartera. Del que está emitido, aquí el emitido es el que se sale a vender, el que está en cartera no está a la venta. Del que está emitido hay uno que está suscrito, o sea que ya alguien lo adquirió, hay alguno que no está suscrito. Del que está suscrito hay uno que está pagado y uno que no está pagado. Del que está pagado hay social, legal y exhibido. El que no está pagado es no exhibido y hay suscrito por cobrar. ¿Ok? Continuamos con el patrimonio. Varía en cada empresa. Entonces, en la primera que vamos a ver, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, está formado por un propietario. Es una persona jurídica independiente de la persona que la forma. Tiene responsabilidad limitada, responden los bienes de la empresa y usa denominación social. ¿Ok? Esas son las empresas unipersonales. Cuando usted llega a un bar que hay un solo dueño, una pulpería, una librería, un bazar, que hay un solo dueño. Su patrimonio está formado por dos cuentas principalmente, una cuenta de capital, registra varios movimientos, al debe, baja cuando hay pérdidas, cuando hay cierre de la cuenta personal, al haber aumenta el aporte original o adicional y aumenta cuando también hay ganancias. Y hay una cuenta de retiros,
al debe cuando hay retiros, al haber cuando se cierra contra capital. Asientos de registro. Si se dan aportes, se acredita. Entonces vienen por aquí algunos ejemplos. Entonces, banco contra el señor, en nombre del señor y cuenta de capital para la apertura. Cuando hay aportes, el activo o lo que esté aportando contra la cuenta de capital. Cuando hay retiros, va a la cuenta de retiro de capital contra el dinero o el activo que estoy retirando. El cierre de retiros va a ser la cuenta del señor de capital contra la cuenta de retiros. Y en el caso de las pérdidas y ganancias, vamos a cerrar la cuenta de capital contra pérdidas y ganancias o pérdidas y ganancias contra la cuenta de capital, dependiendo si tuvimos ganancia o pérdida. Para que en este caso, digamos, sería una pérdida y en este caso sería una ganancia. ¿Ok? En los estados financieros tenemos que el estado de resultados, que arroja la utilidad o pérdida del periodo. Vamos a ponerle aquí cambiar el estado de resultados. ¿Ok? El estado capital y cierra con un balance general. Y por aquí viene un formato del estado capital, que para una sociedad anónima sería un estado de cambios en el patrimonio. Aquí nada más tenemos la inversión original, más los aportes adicionales que haya, más la utilidad, nos da un subtotal. Si a eso le quitamos los retiros de capital o las pérdidas que hay en el periodo, nos va a dar un capital líquido. Y entonces en el balance de situación van a venir activos menos pasivos igual a un capital líquido por ahí. Tenemos la sociedad colectiva y en comandita simple. Entonces, ambas son sociedades personalistas, utilizan como nombre comercial el de un accionista, tienen responsabilidad ilimitada y solidaria y subsidiaria. O sea, si hay algún problema, ellos tienen que responder incluso los dueños con su capital o con su patrimonio personal. Su patrimonio se maneja así. Hay una cuenta capital y una cuenta personal para cada socio. En esta cuenta de capital hay retiros, pérdidas, aportes y ganancias, dependiendo del lado, son cuentas de patrimonio. Y en su cuenta personal está el retiro y cuando se cierra. Distribución de la pérdida y la ganancia. Hay 4 métodos que se utilizan acá, los cuales vamos a detallar después ya de forma más específica. Pero aquí los mencionamos. Se puede distribuir en partes iguales, en forma arbitraria, se definieron unos porcentajes desde el principio, con base en el capital original, entonces se determina porcentualmente con base en los capitales originales, o con base en el capital final al cierre de cada periodo, entonces se saca porcentualmente cuánto le toca a cada uno. Tenemos por otro lado las sociedades anónimas, que es capitalista, de responsabilidad limitada, denominación social. Y aquí ya hablando de sociedades anónimas, vamos a entrar en el tema de patrimonio. Su capital está dividido en acciones. La acción es el título que transmite la calidad de socio, valor impreso, valor nominal o valor a la par. Hay comunes, las que se generan en el momento de crearse, hay preferentes, privilegios, fuentes de recursos, y hay acumulativas, no acumulativas, participantes, semiparticipantes o no participantes, de acuerdo a un porcentaje de dividendos fijos. ¿Ok? Entonces, para las participantes, una acción preferente de dividendo es del 16%, pero la acción común está en el 18%. Si es preferente participante, puede pedir el mismo 18 que la común. Si es preferente no participante, solo se puede quedar en el 16. Y si es semipreferente, puede buscar un punto medio entre lo que está pactado y lo que van a dar a las comunes. ¿Ok? El patrimonio se divide en capital en acciones, valor nominal registrado. Entonces tenemos las acciones que han sido suscritas y pagadas van para capital social. Las acciones que han sido suscritas y no pagadas quedan en capital suscrito, menos las acciones que estén en tesorería, que son las que son readquiridas por la compañía. Estas no quedan a nombre de ningún socio, sino la sociedad como tal las compra y están dentro de la empresa, no a nombre de un dueño, sino dentro de la empresa. La empresa retira parte del capital y se lo deja dentro de la empresa. Superávit pagado. Ejemplos son primas sobre acciones, lo que cobra de más sobre el valor nominal de cada acción. Tenemos descuentos sobre acciones, lo que cobro de menos en el valor nominal de las acciones. Las donaciones, aquí viene el superávit por pagar por donación. Y también tenemos la revaluación de activos. Luego está este superávit pagado, también se le conoce como superávit sucio.
El superávit ganado es el que genera las operaciones propias de la empresa. Tiene otra característica de este pagado, el que está previo. Perdón, que me devuelvo así. Pero entonces, las operaciones que provienen de superávit pagada no son sujetas a tasa impositiva por el Estado porque no son a las que se dedica habitualmente la empresa y surgen de un hecho adicional a la operación. Entonces eso no está sujeto de renta. El superávit ganado sí, que es el que genera las operaciones propias de la empresa. Utilidades retenidas, utilidad o pérdida del periodo, menos los dividendos, que es la repartición de utilidades, y esto nos da las reservas patrimoniales. Entonces son cuentas que nos vamos a encontrar en el superávit ganado. ¿Cuáles son los asientos? Cuando se suscribe una acción al valor nominal o precio, valor nominal, tenemos por ahí suscripciones por cobrar contra el capital en acciones comunes suscrito. La prima, si cobramos de más, entonces tenemos suscripciones por cobrar, capital en acciones comunes suscrito y prima sobre acciones. Luego en el descuento tendríamos suscripciones por cobrar, el descuento sobre las acciones y el capital en acciones comunes suscrito. Estas cuentas de prima y descuento, entonces quedamos claros que van a formar parte del superávit pagado. Luego abonos, efectivo contra las suscripciones por cobrar, esto es para ir comprando o pagando las acciones que habíamos suscrito. Y luego banco, capital en acciones comunes suscrito, suscripciones por cobrar y capital social común, eso es ya cuando se cancelan y forman parte. Entonces, en la medida en la que se pagan, ahí se va a cerrar banco contra las suscripciones por cobrar. Y en ese mismo porcentaje, entonces, se van a ir eliminando las acciones comunes suscritas y se crea el capital social común. ¿Ok? Entonces, el patrimonio de las sociedades anónimas se compone de tres partes: capital en acciones, el superávit pagado y el superávit ganado. Por acá tenemos un ejemplo de cómo sería una sección patrimonial. Entonces viene el capital en acciones, viene el capital común autorizado, que es las acciones al valor nominal. Luego vienen las acciones en cartera, que son las acciones al valor nominal. Entonces digamos que estos son valores que se van a ir repitiendo por aquí. Luego viene el capital emitido y suscrito, igual al que es la acción al valor nominal. El capital social común viene acá detallado, ya en la siguiente columna, que viene la sumatoria de lo que viene por acá. Y el suscrito, el común y el suscrito, tienen aquí la característica que uno está pago y el otro no, y las acciones en tesorería. Esto nos da las acciones comunes. Ahora viene el capital preferente autorizado. Este capital preferente que funciona igual que este común. Entonces tenemos el común autorizado, el preferente autorizado. Las acciones en cartera o las acciones que son detalladas por acá se suman y entonces me da el capital emitido y suscrito preferente. Y esa sumatoria me da el capital social preferente. Entonces ya aquí tengo dos para sumar. Y esos dos, ya cuando los tenga el capital social preferente, me da el capital social preferente suscrito, la parte que tengo yo suscrita, pero pagada, y el capital de acciones preferentes, que es la suma de estas dos. Con todo esto, entonces yo voy a tener las acciones comunes y las preferentes. Luego viene el superávit pagado. Entonces aquí tengo el total de acciones. De hecho, aquí. Luego tenemos aquí el superávit pagado. Este superávit pagado corresponde a primas sobre acciones, descuento sobre acciones, donaciones, revaluación de activos fijos. Y esto me da el total de superávit pagado. Aquí nada más la nota es que el descuento sobre acciones disminuye, va restando, digamos. Y el superávit ganado tenemos las utilidades retenidas, utilidad o pérdida que se vaya dando en el periodo, los dividendos que van a ir restando, y eso nos da una reserva de patrimonio, tenemos unas reservas de patrimonio que se pueden asignar, y esta sumatoria, eliminando o rebajando nada más la parte que corresponde a dividendos, nos va a dar el total de superávit ganado. Y la suma de los tres anteriores, entonces del total de acciones, del superávit, del total en acciones, del superávit pagado y el superávit ganado, entonces es lo que nos va a dar como resultado acá lo que corresponde al total de patrimonio. Tenemos por acá algunos otros ejemplos de asientos. Por ejemplo, para la reserva patrimonial
Se va a tomar el dinero, las utilidades retenidas y se va a crear la reserva. En cuanto a los dividendos, tenemos cuáles son los asientos que se hacen para dividendos. En ese sentido, cuando se hace el decreto de dividendos, o sea, decimos que le vamos a pagar a los dueños, hay dividendos decretados por pagar y el impuesto sobre la renta. Viene el pago de los dividendos, se eliminan estos dividendos por pagar y se pagan, y luego se ajustan los dividendos, estos que están decretados, digamos acá, estos dividendos decretados, se cierran contra utilidad retenida. Luego tenemos las acciones en tesorería. Se crea una acción en tesorería contra bancos y esta es una acción que andaba en el mercado y nosotros la compramos. Si las vuelvo a vender, va a ir bancos contra acciones en tesorería. Estas afectan en la parte patrimonial, pero no en la emisión y suscripción de acciones porque ellas ya fueron vendidas y suscritas. Igual, si se vende a un menor precio, hay una pérdida en venta de acciones de tesorería y si se vende a un mayor precio, hay una ganancia en venta de acciones en tesorería. Luego tenemos el dividendo pasivo. Es una cuenta de activo circulante, una cuenta por cobrar al accionista. Se fija un plazo para que cancele el saldo pendiente de los accionistas suscritos. En el momento de constitución paga un 25% y el saldo a un plazo de un año. Podría ser que haya algunos otros ejemplos por ahí. Y ya para ir terminando con esta parte teórica, tenemos la disolución de las sociedades. Algunas causas de las disoluciones son las siguientes: el vencimiento del plazo, aunque son para 99 años, normalmente no duran tanto. Luego no cumplir con el objetivo, entonces usted termina separando la pérdida de un 50% del valor del capital o por acuerdo de los socios. La disolución debe ser inscrita en el registro público, mercantil y debe ser publicada en la Gaceta. Disuelta entra en un proceso de liquidación, se nombra un liquidador que será el administrador y el representante legal del proceso. El liquidador recibe los activos y las obligaciones y se encarga de concluir las operaciones pendientes. En cuanto al registro contable, el proceso se divide en asientos de corrección, el valor de las partidas que se traspasan, asiento de cierre de la contabilidad ordinaria, apertura de libros por parte del liquidador, liquidación del pasivo y realización del activo, balance final después de la liquidación y el pago de accionistas. Ya con esto concluimos y ahora lo que vamos a hacer son ejercicios. Entonces por aquí voy a dejar este video.